a que a hacer una especie de introspección, autoconocimiento, y poder entender qué es lo que nos motiva o lo que nos impulsa a hacer aquello que hacemos y dónde están o dónde buscamos esos factores de motivación. Y creo que aquí un gran problema de mucha gente que batalla con la autodisciplina o con la autogestión es porque buscan esos factores de motivación fuera, en el entorno. Es que yo necesito sentir para poder hacer algo. Y lo que sucede a nuestro alrededor, lo que sucede en nuestro entorno, pues ni tú ni yo lo controlamos. Entonces, ¿cómo es posible que queramos dirigir nuestra vida en función de lo que no depende de nosotros? A mí me costó mucho tiempo. O sea, ahorita hicimos un recorrido rápido de mi liderazgo desde la época de la universidad. Pues un recorrido de 40 años en un minuto, Sí. pero no era así. En realidad, cuando fui líder en la asociación estudiantil y cuando fui líder en el grupo de jóvenes de la iglesia, yo era el jefe. Yo era el presidente. Yo era el que tenía la posición. Yo era el que mandaba. Yo era el que daba órdenes y yo era al que quería que obedeciera. Yo no era el que servía. Y fui descubriendo con el paso del tiempo, obviamente, la influencia de John Maxwell pues ha marcado un antes y un después en mi vida, en donde ahora entiendo la verdadera definición y la verdadera esencia del liderazgo, que es servir a las personas basado en valores. Así es. Así es. Y en esa carrera, Juan José, de tantos años, porque cuando hablamos de liderazgo y cuando hablamos de ese componente del autoliderazgo que es la autodisciplina, es para mantener el enfoque y tener esa consistencia. Y ahí quiero tocar el tema de los temperamentos y de las personalidades. Para algunos temperamentos y personalidades es más fácil que para otros. Tú, dentro de tu autoconocimiento, tu personalidad, tu temperamento, ¿cuál es? ¿Fue fácil para ti el desarrollar esa autodisciplina? No fue nada fácil, porque, porque en muchas ocasiones, como la mayoría de las personas, Sí. yo quería o yo estaba esperando que sucediera algo fuera de mí, en el entorno, en las circunstancias, para entonces yo cambiar o modificar. Durante muchos años no entendí que para que las circunstancias cambiaran, el que tenía que hacer los cambios y los ajustes era yo mismo. Estaba esperando que sucedieran cosas De y las afuera. cosas no sucedían. No sucedían afuera y obviamente, pues salía reprobado en autodisciplina en aquel tiempo, en esos momentos, ¿no? Mira, quiero que atemos eso a tu rol de papá, porque aquí resulta que dentro de nuestra audiencia hay muchas mujeres de diferentes edades, pero hay una gran audiencia de 35, 45 que también son mamás y papás. Y tú eres papá y honrando a los papás, ese rol, obviamente a ellas les toca, pero también hay papás que nos sintonizan, empresarios, emprendedores de diferentes países. Y cuando tú nos hablas acerca de el tema de la disciplina que no gusta, ¿no? Que no es agradable. Y recordando uno de los versículos, porque siempre tocamos un versículo en la Biblia acerca de la disciplina y uniendo esa experiencia tuya profesional, pero también alineada al tema de papá.
Dice en Hebreos 12:11, dice, por supuesto que ninguna disciplina, entendiéndolo como tú lo acabaste de definir, que me parece excelente esa definición de autodisciplina, ninguna disciplina parece agradable en el momento de recibirla. Sin embargo, si aprendemos la lección, los que hemos sido disciplinados tendremos justicia y paz. O sea, estaremos en el lugar adecuado y estaremos tranquilos. ¿Tú qué nos puedes decir? Sí, mira, o sea, ¿qué sucede? La disciplina, al igual que la obediencia, solamente se entiende a posteriori. Muchas veces esa autodisciplina o esa disciplina que queremos imponer, o sea, a nuestros hijos, Sí. o la obediencia, de entrada la pudiéramos cuestionar, pero es hasta el final, hasta después, donde vamos a ver el fruto de esa disciplina o de esa obediencia. Me pasó la semana pasada. Estábamos en una comida, mi esposa y yo, con otras 4 parejas, y me dice, y alguien me preguntaba, ¿cómo le has hecho para que tus hijos solteros, pero pues que todavía están en casa, que son 3, que el promedio de los 3 es 30 años, 2 más, 2 menos, pero 30 años promedio? Dice, todavía te acompañan todos los domingos a la iglesia. Y me acuerdo que yo contesté ahí en la mesa y les dije, pues la misericordia de Dios. Y sí, obviamente la misericordia de Dios. Pero luego mi esposa intervino y dijo, sí, la misericordia de Dios. Pero en estos 35 años que llevo de casado contigo, ha habido 2 domingos en 35 años en donde has dicho, no tengo ganas de ir a la iglesia. Uno de ellos, la verdad yo ni me acordaba, ¿no? Uno de ellos, mi esposo me dijo, fue a los 6 meses de casados, que nos habíamos desvelado mucho en una boda la noche anterior. Dice, y no fuimos. Obviamente 6 meses de casado todavía no teníamos a ninguno de nuestros hijos. Sí. Dice, y la otra vez, dice, fue hace como unos 4 o 5 años, que te levantaste un domingo y dijiste, no tengo ganas de ir. Y me dice mi esposa, pero como ese domingo te tocaba predicar, te dije, pues tienes que ir. Pues, si no vas tú, no va a haber predicación. Tocó. Total, por ejemplo, en esa disciplina y en ese ejemplo a mis hijos, o sea, nunca me han visto quedarme un domingo en la casa porque no tengo ganas de ir a la iglesia. Obviamente, ha habido muchos domingos en donde he pensado, ay, me gustaría quedarme. Y más ahora que la puedes ver en la tele, ¿va? O sea, que la puedes ver en Facebook, en YouTube, ¿va? Sí. Pero hacer lo que tienes que hacer, a la hora que lo tienes que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo, Ajá. mi definición de autodisciplina, a la larga, rinde frutos. Excelente. Excelente. Entonces, Yo sé que ese es un pero, excelente pero solo se mensaje. entiende pero solo se entiende al final, solo se entiende una vez pasado el tiempo. Sí.